Buenas tardes a todos los participantes a la conferencia que se impartirá hoy dentro del primer ciclo Aida Fernández Ríos, que como todos ya debéis saber, pues se lleva a cabo gracias al convenio que se ha establecido entre la Diputación de Pontevedra y la Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, también debéis saber que en este ciclo se tratan temas de actualidad que corresponden a las diferentes secciones que incluye la Real Academia. La temática de la sesión de hoy ya cambia un poco con respecto a las sesiones anteriores y el tema es la economía, con un título muy apropiado que es Incerteza y ciclo económico. Digo muy apropiado ante la situación de pandemia con la que nos encontramos y con una sociedad que está bastante preocupada a ver cómo salimos desde el punto de vista de la salud y cómo salimos desde el punto de vista de la situación económica. La conferencia de hoy va a ser impartida por un gran experto en esta temática, que es el profesor Luis Caramés Vieitez, a quien le agradezco de verdad su participación en este ciclo. Como en ocasiones anteriores, pues también contamos con la asistencia de Ana María Mejías, que es la diputada de Nuevas Tecnologías y Desarrollo Empresarial de la Diputación de Pontevedra, que como otras veces pues también va a daros unas pequeñas palabras. Te paso, Ana María. Muchas gracias, Alicia. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y la verdad, un placer compartir una nueva sesión de este ciclo de conferencias que antes comentábamos un poquito antes de iniciar, que la verdad es un elenco, ha sido un elenco extraordinario y lo está siendo. Las temáticas muy interesantes y con la orientación de la divulgación científica, para acercarnos a temas en los que probablemente no seamos expertos, pero sí que realmente, como decía Alicia, esta pandemia nos ha hecho realmente abrir nuestra mente a la complejidad de todo lo que es el mundo, a las interrelaciones que hay entre las diferentes ciencias o campos y ámbitos, con lo cual el poder aprender, saber conectar diferentes aspectos, creo que además nos ayuda mucho también a entender lo que pasa y por supuesto, a mirar el futuro con optimismo y con ganas de superarlo. Hoy le toca a la economía. Hemos hablado de inteligencia artificial, de blockchain, pero hoy le toca a la economía. Y realmente todos hemos sido conscientes que a lo largo de los tiempos ha habido eso que llamamos las crisis económicas, ¿no? Pero pensábamos que eran esos ciclos largos que luego se repetían cada N años. Y bueno, pues decía, pues es lo que toca, ¿no? Pero este realmente nos ha golpeado de una manera inesperada y además tocando una parte muy sensible nuestra, que es la salud. Y claro, nos ha puesto en la tesitura de defender la salud y perjudicar la economía. Es un equilibrio muy complicado. Pero bueno, aquí tenemos hoy al experto Luis Caramés, que nos va a tratar de un poco poner un poco en el horizonte hacia dónde puede transcurrir la evolución de todo esto. Y hombre, pues yo creo que hay también dos aspectos que nos han animado, ¿no? Y Luis lo matizará. Uno, que nos han salido esas noticias de las vacunas, que nos ha puesto un poco optimistas dentro de, bueno, pues la sensación que tenemos de preocupación y toda la tragedia de las personas que han fallecido y las personas que están enfermas, pero tenemos un poquito, ¿no? esa luz al final del túnel. Y por otra parte, también Europa nos anima a pensar que por fin, desde las administraciones y con un espíritu de cogobernanza y de cooperación, pues es posible pues aprovechar esta gran oportunidad que tenemos pues para cambiar algunas cosas, algunos modelos y para aprender de esta crisis. Y probablemente haya otras crisis venideras, pero cuanto más resilientes seamos y más aprendamos de todo lo anterior, siempre será mejor. Bueno, pues nada más, agradecer en nombre de la Diputación, de verdad, la colaboración de la Real Academia Gallega de las Ciencias, a los participantes y asistentes de hoy su tiempo y por supuesto a nuestro ponente, que ya no le robo más tiempo, Luis. Pues nada, estamos deseando aprender un poquito más de economía hoy contigo. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Bueno, antes de darle la palabra al profesor Luis Caramés, voy a hacer un pequeñito resumen de su currículum, aunque es muy conocido por todo el mundo, pero bueno, me toca a mí hacer este papel de presentación. Bueno, el profesor Luis Caramés es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago
Y en esta universidad ha sido director de este departamento de Economía Aplicada y también decano de la Facultad de Económicas. También ha sido profesor visitante en diferentes universidades, como universidades francesas, las universidades francesas de Bordeaux y de Pau, la Universidad Morelia en México y la Business School of Curitiba en Brasil. El profesor Caramés ha sido miembro del Consejo Asesor de la revista Hacienda Pública Española y del Consejo de Redacción de la revista de Economía y Empresa. Es miembro también del comité editorial de diversas revistas de economía de gran prestigio. Luis Caramés fue el primer presidente del Consejo Galego de Relaciones Laborales y dirigió el Plan Estratégico de la ciudad de Santiago de Compostela. Perteneció además a la Comisión Nacional para la Reforma de Financiación Autonómica. Es muy conocido Luis Caramés por ser un gran divulgador, escribiendo artículos en muchos medios de comunicación, siendo colaborador asiduo del periódico del Correo Gallego. En la actualidad es coordinador del Grupo de Análisis y Debate Manuel Colmeiro, que se inició en 2015 y en donde un grupo de profesores universitarios gallegos abordan de una manera independiente cuestiones como la crisis económica, sus efectos, las posibles salidas y bueno, temas que están muy relacionados un poco con la temática de la charla de hoy. Para terminar, decir que es académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y académico numerario de la Real Academia Galega de Ciencias. Supongo que me queda por decir muchas cosas de él, pero bueno, esto es un resumen de su trayectoria. Luis, con esto te doy la palabra y le recuerdo a los participantes que a lo largo de la conferencia y también a lo largo y al final pueden escribir sus preguntas en el apartado de la parte de abajo de la pantalla donde aparece preguntas y respuestas. Cuando quieras, Luis. Muchas gracias, querida colega. Amigas, amigos, representantes de la Diputación, es para mí algo emocionante intervenir en este ciclo por llamarse Aida Fernández Ríos, que fue compañera de academia y que desapareció trágicamente, y el poco tiempo que pude convivir en los actos de la academia con ella, me ha dejado un recuerdo humano extraordinario. También me gusta mucho poder hablar hoy aquí, aunque sea por este medio, claro está, teniendo como anfitriona a la Diputación de Pontevedra, que es mi tierra, y además en su día, yo creo que sobre el año 1980, recibí el premio de tesis doctorales de la Diputación de Pontevedra, que no sé si todavía se mantiene o no, pero entonces me hizo muchísima ilusión. Para elegir este tema de incertidumbre y ciclo económico, yo creo que es muy evidente que en el contexto en el que nos encontramos y que nos acaba de recordar ahora, pues no es nada original, claro, porque realmente estamos ante una situación en la cual pues tanto la economía como la sociedad en su conjunto se encuentra en un impasse de muy difícil asimilación, porque, como vamos a ver, ha sido algo que ha irrumpido sin ningún tipo de haber sido esperado. Voy a ver si soy capaz de que esto camine, porque me da la impresión de que no lo logro, por alguna razón, ahora ya sí. He colocado aquí una cita de Edgar Morin, este filósofo francés, donde nos dice que el conocimiento progresa integrando en él la incertidumbre, no exorcizándola. Con esto yo lo que quería ilustrar es que evidentemente la incertidumbre, tan difícil de tratar, tan difícil de manejar, no es algo que podamos vivir al margen de ella. Y un poco de esto va a mi intervención de hoy. Lo incierto como concepto polisémico, es decir, no puede ser establecido con exactitud, no es seguro, se puede producir o no.
Por eso yo quiero distinguir el riesgo de la incertidumbre. El riesgo, si se está en condiciones de tener una opinión sobre la distribución de probabilidades de estados futuros, basándose en la lógica, basándose en la experiencia, entonces podemos estar ante un riesgo. Pero la incertidumbre no se está en condiciones de establecer ese cálculo. ¿Qué haríamos con el riesgo? Por ejemplo, ser atropellado, pues es un riesgo. Ser robado es un riesgo. Que quiebra la empresa es un riesgo. Sin embargo, la incertidumbre, pues podríamos poner un ejemplo muy físico, un huracán, ¿no? Porque evidentemente respecto al huracán hay riesgos, pero hay una gran incertidumbre respecto a cuál es el resultado final en distintos planos de ese fenómeno atmosférico, como se le quiera llamar. Y acercándonos un poco a la filosofía, yo recuerdo cuando empecé a estudiar economía, teníamos en el plan de estudios también una asignatura de filosofía. Por decirlo todo, nos la daba un ruso. En fin, esto no tiene nada que ver con el que sea ruso, pero llegando a la universidad, entrar en una clase de filosofía y que se subiese allí a la tarima un ruso, pues era bastante chocante. Bueno, al margen de eso, que son anécdotas ya un poco para la petite histoire, desde la filosofía nos podríamos acercar al concepto de contingencia. Es decir, ¿contingente qué es? Contingente es lo posible. Si me permiten, recordando al recientemente desaparecido José Luis Cuerda, Amanece que no es poco, esa magnífica película con tintes surrealistas, hay un actor que dice: alcalde, todos somos contingentes, pero usted es necesario. Evidentemente, lo contingente es lo posible, y cuando empresas o gobiernos diseñan planes de contingencia, que todos ustedes habrán oído hablar o incluso los habrán hecho, lo hacen para poder hacer frente a situaciones que pueden suceder o no. Es decir, que son posibles, aunque no sepamos la probabilidad de que ocurra. Un problema relevante a nuestros efectos es definir la racionalidad de comportamiento en presencia de incertidumbre. Porque evidentemente, ante la incertidumbre, podríamos adoptar una postura de decir: yo no hago nada. O hacer cosas de forma irreflexiva. El comportamiento racional lleva a la decisión partiendo de la observación, el conocimiento de la realidad empírica y la intuición sobre el porvenir. Es decir, que en presencia de incertidumbre se pueden hacer cosas. No vale decir, como esto es incierto, ya veremos a ver qué es lo que ocurre. El estudio de las crisis económicas, y antes se ha mencionado que las crisis están ahí porque la economía vive en un contexto cíclico, no sabemos cuánto duran las fases del ciclo, pero el ciclo va a ocurrir. Pues bien, el estudio de las crisis económicas y financieras, por hacer una ligera distinción, permite observar que no se sale de todas con la misma rapidez. ¿Y por qué? Pues por causa de la incertidumbre. Si no, evidentemente habría como una especie de salida de la crisis un tanto automática, ¿no? Y ahora mismo que estamos en la crisis del coronavirus, ¿qué es lo que ha provocado esta crisis? Pues ha provocado una incertidumbre radical. Es universal, afecta sucesivamente a todos los países y sectores de la actividad. La parada casi instantánea de la actividad económica ha sido consecuencia de la desaparición física de buena parte de la producción y, por lo tanto, también del consumo. Si no hay consumo, ¿para qué vamos a producir? Y ahí se entremezclan tres crisis o tres planos de una gran crisis. La crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis financiera. Por lo tanto, escapa la contemplación y el análisis de esta crisis
a los modelos existentes y crea lo que yo he llamado ahí, tomando un término de los post-keynesianos, la incertidumbre radical. La incertidumbre radical es que el mundo es demasiado complejo para capturarlo solo con modelos. Con la pandemia, durante muchos meses, nos hemos movido constantemente en una incertidumbre radical, es decir, en un contexto de prueba y error, porque efectivamente este es un tipo de incertidumbre que en este caso encaja perfectamente en la naturaleza de esta crisis. El shock ha tenido su origen en una crisis sanitaria que es independiente del ciclo económico. Cuando hablamos del ciclo económico, podemos encontrar teorías de todo tipo. De hecho, hay pues, muchas publicaciones y textos dedicados exclusivamente a analizar los ciclos. Y es un tema muy interesante. Pero realmente la pandemia, ¿qué pone de relieve? Claro, cuando se estudian los ciclos nos encontramos con teorías que incluso hablan de las manchas solares y la influencia sobre los ciclos. Claro, alguien puede pensar que es algo esotérico. Pues no, porque en su día, analizando la influencia del sol sobre las cosechas, pues las cosechas evidentemente tenían que ver con la producción y con el consumo y al final tenían que ver con el ciclo económico. Pero la pandemia, como digo, ha puesto de relieve riesgos globales. Riesgos globales que nuestras sociedades no están acostumbradas a gestionar. Porque nuestras sociedades, ¿qué es lo que están acostumbradas a gestionar? E incluso podemos observar qué es lo que hacen grupos de investigación, grupos de opinión, grupos de debate multinacionales o muy elitistas incluso, pues están centrados ahora mismo en fenómenos climáticos, tanto por su impacto como por la probabilidad de que ocurran. Pero como riesgo global tipo pandemia, no estaba para nada contemplada. Por lo tanto, la gestión, en principio, es una gestión que se mueve en términos históricos, qué es lo que vamos a hacer, es decir, exige una fuerte cooperación internacional y una respuesta muy coordinada. Y en este punto me gustaría recordar algo que es muy interesante, no solo en este caso, sino en otros muchos. ¿Qué es lo que hemos visto? Luego hablaré un poco más de esto. Que los estados son demasiado pequeños para los desafíos globales. Y ya sabíamos que los estados son demasiado grandes para la gestión de lo cercano. Pero ahora el desafío global es una lección de esta crisis. La cooperación internacional es imprescindible y, de hecho, las cosas van mejor o relativamente mejor en donde los estados han llegado en procesos de integración a tener algunas respuestas de tipo coordinado, como puede ser la Unión Europea. La incertidumbre económica, en general, responde a un clima en el que no se sabe nada o casi nada del futuro de la economía. Esto puede parecer muy radical, pero es así. Cuando esto empezó, lo primero que sabemos es que no sabemos muy bien tampoco cuándo nos llegó. Y aquí podemos tener pues, fake news, podemos tener lo que queramos, podemos tener posicionamientos políticos interesados, pero el caso es que había una gran confusión. Pero ¿por qué la incertidumbre económica responde a un clima en el que no se sabe nada o casi nada del futuro de la economía? Pues porque hay cambios políticos que se acompañan de políticas que no son fiables, porque hay datos malos o contradictorios, porque pueden ocurrir guerras, catástrofes naturales, etc. Y eso es muy complicado de gestionar.
Cuando ocurrió la crisis financiera de 2008, los episodios de fuerte incertidumbre empezaron a crecer, sobre todo después de la crisis. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es como si hasta entonces tuviésemos la percepción de que poseíamos herramientas que nos permitían gestionar razonablemente las cuestiones económico-financieras que ocurrían en el mundo. Pero a partir de la crisis de 2008, en donde, por cierto, pues ocurre todo el problema de las subprimes, que lo podemos recordar en 2 minutos, cuando aquellos vendedores de hipotecas recorriendo los Estados Unidos de América profundos se encontraban con aquel afroamericano en el balancín delante de su casa de madera y le ofrecían una hipoteca que el señor no la necesitaba para nada, o sobre todo decía, pero yo cómo la voy a pagar. Le explicaban que era todo muy sencillo, que era muy fácil y muy barato, y acababan vendiéndole la hipoteca, y eso exponencialmente acabó entrando en el sistema y contaminándolo hasta el punto de que quebró la confianza en el sistema y tuvimos una crisis terrible desde el punto de vista financiero. Y eso movió un poco las bases de la confianza social, de tal manera que podríamos decir que la incertidumbre que entonces se genera a partir de la crisis de los subprimes tiene su correlato en la emergencia de nuevas formaciones políticas o en la revitalización de partidos muy minoritarios. No digo nada nuevo si recuerdo ahora mismo el campamento aquel de la Puerta del Sol. Pues en aquel campamento de la Puerta del Sol había una génesis de una respuesta a una situación de pérdida de confianza en el sistema o aprovechamiento de esa pérdida de confianza para intentar un sistema nuevo. Claro, eso ocurrió por la crisis del 2008. Hoy nos encontramos ante una crisis mucho más profunda y mucho más difícil de gestionar, precisamente porque ahora mismo nos movemos en la incertidumbre radical. La crisis del 2008 se supo perfectamente cuál era su origen, cuáles eran sus consecuencias y qué es lo que se podría hacer. Y se hizo, evidentemente, con muchas disquisiciones, muchas críticas y, desde luego, con una pérdida de fe en el sistema capitalista importante, porque se produjeron muchas injusticias. ¿Qué relación puede existir entre la incertidumbre y la evolución del ciclo económico? Porque en el caso de la incertidumbre más asumible, como puede ser la que está más relacionada con el tema financiero que ha ocurrido, esto era más fácil de deducir. Pero en este caso, pues podemos poner algunos ejemplos. Del lado de la demanda, las empresas reducen sus inversiones porque para qué van a construir nuevas instalaciones o ampliarlas, para qué van a comprar más máquinas, para qué van a invertir en distintas formas de capital de naturaleza diferente, porque revertir una decisión de inversión luego es muy costoso. Y si una empresa amplía su capacidad física, etc., porque a pesar de que trató de informarse exhaustivamente, las circunstancias eran tan brumosas en esa incertidumbre que no fue capaz de hacer bien la previsión porque las expectativas no eran correctas, pues evidentemente lo que ha ocurrido es que no va a invertir porque, es decir, si invierte, probablemente va a tener unas pérdidas muy grandes, porque además las familias, las economías domésticas han reducido su consumo,
sobre todo el consumo de bienes duraderos, esperando a que escampe el temporal. Entonces, si realmente no va a haber ninguna posibilidad de que el mercado funcione, lo que hay que hacer, lo que hace racionalmente el empresario, lo que hace racionalmente el consumidor, es que se quedan parados. Por lo tanto, esa incertidumbre ya provoca un stop en la actividad del mercado. Y del lado de la oferta. Del lado de la oferta, pues las empresas no suelen contratar fuerza de trabajo, ya que, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que luego los ajustes posteriores supongan costes muy elevados porque tendrá que ajustar esa fuerza de trabajo que amplió por su mala previsión. Mala previsión que está ligada a la incertidumbre. Por eso el comportamiento racional es que en un contexto de fuerte incertidumbre es no hacer nada. Si esto es así por parte del motor de la economía de mercado, ¿qué es lo que realmente queda como palanca para poder mover la economía en la medida de lo posible y sobre todo atender a las circunstancias sociales normalmente extremas que se producen en este contexto? Es el momento del papel del sector público que, como hemos visto y como estamos viendo, es indispensable. La producción mundial, ya estarán ustedes muy cansados de que les hablen de estas cosas, claro, se ha hundido el primer semestre del 2020. Y yo todavía me pregunto cómo hay gente que intenta analizar, pero ¿qué hay que analizar? Se ha hundido porque no tenía más remedio que hundirse, dadas las circunstancias en que las sociedades quedaron en este mar de incertidumbre y, por lo tanto, todo parado. Hubo un desconfinamiento, muy polémico ahora mismo cuando se pone el retrovisor. Ese primer desconfinamiento llevó consigo una cierta recuperación, muy débil, pero una cierta recuperación. ¿Y por qué fue muy débil? Pues porque el gasto en servicios, los servicios requieren en su funcionamiento normal proximidad. Es decir, la proximidad era justamente lo que estaba vedado, al menos como norma o como consejo. Otra cosa es que la población lo siga. Entonces, si el gasto en servicios, sobre todo en particular los que exigen proximidad, o los viajes nacionales y sobre todo los internacionales, se han desfondado. Por lo tanto, en ese sentido, después del desconfinamiento y de algunas alegrías, a pesar de esas alegrías, lo que la economía se movió fue muy poco. Entonces, realmente lo que ha operado han sido los sistemas públicos de sostenimiento de rentas. Y estos sistemas públicos de sostenimiento de rentas han contribuido a preservar ingresos de las familias. Y la inversión empresarial, que sabemos que es el núcleo, la máquina fundamental del movimiento de la economía de mercado, esa inversión empresarial y el comercio internacional se debilitaron de una manera drástica, fuertemente. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, y el comercio internacional no tenía sentido. De hecho, en el comercio internacional también se vio muy afectado por la ruptura de las cadenas de aprovisionamiento. Tengamos en cuenta que mucha producción deslocalizada hacia los lugares en donde se originó la pandemia, pues quedaron bloqueadas o rotas por el problema de que quedó bloqueado o roto el transporte. Y por lo tanto, no podían llegar los suministros y la producción tampoco se podía llevar a cabo. La variable clave sigue siendo la misma, la incertidumbre. Reducción de la incertidumbre, la vacuna, que la teníamos en el horizonte. Bueno, también se podía hablar del tratamiento adecuado, pero yo creo que fundamentalmente la variable clave para reducir drásticamente la incertidumbre es la vacuna. Ahora ya tenemos pues, la noticia de que hay distintas vacunas próximas a ser aprobadas
Hoy ha habido alguna noticia respecto a la de Oxford, que si había algún problema o no, pero esto es normal y sobre todo haciendo todo tan rápidamente, pero el hecho es que si esta charla la tuviésemos hace 2 o 3 meses, volveríamos a decir que la variable clave para reducir la incertidumbre era la vacuna, pero no teníamos tan próxima la posibilidad de que la vacuna fuese una realidad. Situado este escenario de este modo, las previsiones iniciales, cuando al no tener todos los datos, el escenario que se diseñaba con algunas variables no esenciales era un escenario de pronta aparición de algún remedio, sea vacuna o tratamiento, era la salida en V. Es decir, caía la producción, caía el consumo, caía el empleo, pero dado que la solución era una solución próxima y eficaz, se suponía que la salida iba a ser potente y de forma relativamente inmediata, por lo tanto en V. Los hechos han demostrado que no ha sido así. Y no fuimos pocos los que pensamos que no iba a ser así, por más que nos hubiera gustado. Y entonces, ya hoy, actualmente, sabemos que no será así y que más bien va a ocurrir una salida en U. Pero esta salida en U tiene no un problema, sino una característica, que la U puede ser más o menos extensa en el tiempo, esa salida, dependiendo de la base de esa U, porque la caída se ha producido, estamos en una especie de valle, no sé si de Semaní o uno de estos, no sé, pero el valle es bastante complicado y habrá que salir. Pero esto va a depender de la gestión y de la eficacia de una vacuna, de la gestión en su conjunto de la pandemia y de la eficacia de esa vacuna. La eficacia de esa vacuna parte de la ciencia, pero también parte de la gestión de la aplicación de la vacuna. Entonces, saldremos en U, pero el tiempo para salir, es decir, lo que dure entre el final de la bajada y el comienzo de la subida, ese valle, pues está de momento indeterminado. Y mientras tanto, y probablemente durante un tiempo más, el paro seguirá subiendo y la atonía de la inversión privada continuará. Digo esto porque nadie puede pensar en que cuando se tenga la vacuna y por el modo más eficaz que se gestione, esto va a ser automático, sino que va a pasar un tiempo hasta que la sociedad se estabilice y la inversión como palanca del crecimiento tenga un horizonte en donde las expectativas le permitan pensar que efectivamente esa inversión que va a mover el aparato productivo va a tener una respuesta en las empresas, en las familias, y que por lo tanto va a haber una expectativa de beneficio y por lo tanto también emplearán a gente. Por lo tanto, no va a ser tan automático, sino que yo creo que van a pasar bastantes meses hasta que la economía vuelva a coger una velocidad de crucero. En estas circunstancias y en este contexto, como ya decía hace un rato, el sector público es básico. Y el sector público es básico desprovisto de cualquier ortodoxia. La pandemia es un desafío de tal dimensión en términos de vidas humanas, que en muchos países no se han visto los muertos, pero los muertos son contados todos los días, no sé si bien o mal, pero son muchos. Por lo tanto, no vamos a fijarnos en la ortodoxia del equilibrio presupuestario. La Unión Europea ha sido la primera que ha dicho que a estos efectos no. Y por lo tanto, vamos a ser más heterodoxos porque al final lo que tenemos que ser es ser. Porque si somos muy ortodoxos, pero dejamos de ser, no tiene ningún sentido.
Por lo tanto, hacen falta apoyos presupuestarios, monetarios, estructurales para limitar la incertidumbre, siempre la incertidumbre, y dar alguna confianza. Porque en economía, como en otros órdenes de la vida, pero en economía desde luego, la confianza es absolutamente básica para los intercambios, para la economía internacional, para la economía doméstica, para todo. Por lo tanto, en este contexto y con esta filosofía, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, los Estados Unidos, otros bancos centrales han tomado medidas. Han tomado medidas flexibles, adaptativas, y a su vez los países han elaborado planes de recuperación. Lo que ocurre es que hay países con una economía más saneada, con una dimensión más importante, y no hace falta que me refiera a algunos en concreto, todo el mundo lo tenemos en mente, que tienen capacidad por ellos mismos para elaborar planes de recuperación que tengan impacto en el ciclo de su economía nacional. La Unión Europea, sabiendo que esto es así y que por lo tanto hay países que están en situaciones mucho más difíciles, ha elaborado a su vez un plan de reconstrucción, de recuperación. Un plan de recuperación tomando esta decisión que hay que subrayar por su decisión histórica. Estamos muy acostumbrados a manosear algunos conceptos, todo es histórico, pero en este caso lo es de verdad, objetivamente, sin precedentes, que es no tanto la parte del plan de recuperación que se basa en préstamos, como el que se basa en la mutualización de los créditos destinados a ayudar a determinados países. Por primera vez, la Unión Europea ha echado sobre sus hombros el riesgo del crédito para ayudar con programas de impacto importante a los países que más lo necesitan, entre ellos, por ejemplo, Italia y España. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido a raíz de este acuerdo, como digo, histórico y tan trascendente de la Unión Europea, de la Comisión de la Unión Europea? Pues que han aparecido unos países que ya llevan tiempo en una situación de, entre comillas, rebeldía frente a las decisiones de la Unión Europea, los llamados frugales, que no estaban muy de acuerdo, pero al final estos frugales acabaron aceptando la situación, me estoy refiriendo a Holanda, porque vieron no solo que la canciller Merkel, junto con Macron, pero sobre todo el paso que da Merkel hacia esa mutualización de los préstamos, del crédito, es algo inédito, pero lo hace con convicción y tocando a rebato. Y al final, los frugales lo que consiguen es simplemente que si algún país tiene dudas sobre a qué dedican los fondos estos de recuperación, los países que lo reciban, pues puede pedirle a la Comisión que se haga, pues en fin, que se vea, que se le pida al país qué es lo que está haciendo, etcétera. Pero no que manden hombres de negro ni que estos países puedan vetar. Pero una vez superado lo de los frugales, han aparecido otros que ya estaban ahí también y que yo siempre he sido muy crítico respecto a su incorporación a la Unión Europea en la fase en que lo hicieron, que son Hungría y Polonia. Hungría y Polonia han manifestado su oposición tajante a que este plan se pueda aplicar y hoy mismo han confirmado el veto a la aplicación de este plan de recuperación. Yo estoy seguro que, como siempre ocurre con la Unión Europea, un poco al tran-tran, acabarán encontrándose alguna salida. Pero lo que es inaudito es que dos países que contemplan la destrucción masiva de la economía provocada por esta situación de impasse absoluto, y que hay la posibilidad de ayudar para que al final se cebe la bomba y todos salgamos mejor,
hayan puesto el veto. ¿Y por qué lo han hecho? Bueno, lo hacen porque están incómodos en la Unión Europea. Sobre todo, el último chispazo ha sido porque se ha unido a estas decisiones de la Unión Europea y por parte del Parlamento Europeo también la exigencia del respeto al Estado de Derecho. Y se considera que hay algunas decisiones, tanto de Hungría como de Polonia, que no se corresponden con el respeto exigido al Estado de Derecho. Considerando que eso es una intromisión de la Unión Europea que no está en sus competencias, han dicho que como no se retire esa exigencia, ellos vetan la aplicación del plan de recuperación. Por lo tanto, en todo este camino, que parecía un camino muy racional, muy ordenado, muy coherente y por lo tanto muy esperanzador para poder recuperarnos y salir en esa U lo antes posible a sacar la cabeza de debajo del agua, pues tenemos este problema añadido que aunque acabe resolviéndose, se va a acabar resolviendo con retraso y cualquier retraso va a suponer dificultades y piedras en la palos en la rueda de la recuperación. Dicho eso, no cabe ninguna duda de que en el ámbito sanitario se ha reforzado la cooperación mundial, aunque tarde. Primero, los primeros meses hubo mucha confusión, pero finalmente acabó habiendo entendimiento, apoyo, salvo algunas excepciones, a veces más retóricas que otra cosa, que pues disonaban en esta especie de cooperación por fin alcanzada. Y luego también algo que tenemos que decir en este aspecto es que la gestión de la información dirigida a la población se ha revelado francamente mejorable. Yo creo que la forma de comunicar ha sido muy deficiente, pero yo creo que también, más allá de prejuicios políticos que pueden tener legítimamente, creo que la forma de comunicar era confusa porque confuso era el emisor de la opinión. Y a partir de ahí, pues claro, hubo meses en donde las cosas o se hicieron mal o la gente pues estuvo muy perdida. Escenarios de futuro en este sentido, en este contexto. Tenía pensado poner dos escenarios, uno favorable y otro desfavorable, porque cuando estuve realizando estas notas, la vacuna era todavía una relativa entelequia, puesto que las vacunas que están ahí probablemente van a ser aprobadas por las autoridades correspondientes en un tiempo no mucho tardar, pues, y para no incorporar pesimismo a esta exposición, he decidido comentar solo el escenario favorable, porque creo que este escenario favorable es el que va a ocurrir. Ahora, como saben ustedes, los economistas nos dedicamos muchísimo. Ya decía Keynes que 4 economistas, 5 opiniones, ¿no? Bueno, este es un San Benito de los economistas, pero también se podría decir muchos otros. Este escenario favorable se basa en lo siguiente. En primer lugar, de forma lenta, se está produciendo una disminución de la gravedad de las sucesivas oleadas. Esto de sucesivas oleadas es porque está en el lenguaje actual. Pero yo creo que no son oleadas, el virus está ahí. Son contagios. Oleadas, no sé si se puede llamar oleadas, pero en cualquier caso hay una relativa disminución de la gravedad. En segundo lugar, lo repito por enésima vez, hay una proximidad de aplicación de vacunas eficaces. Y esto ya decíamos que era la variable clave para amortizar en buena medida la incertidumbre. Esto, si es así, que yo creo que lo va a ser, aunque el ritmo no lo podemos aquilatar, pues va a provocar mejores expectativas de consumidores y de empresarios. Las expectativas en economía son fundamentales, porque la expectativa es lo que uno piensa que va a ocurrir
Y muchas veces es tan importante lo que ocurra como lo que uno piensa que va a ocurrir. Y en economía esto es básico. No vamos a meternos ahora con las teorías de las expectativas racionales, etcétera, pero no cabe ninguna duda que las expectativas mejores de los consumidores, porque van a recuperar su renta. Es verdad que no he mencionado instrumentos que utilizaron los gobiernos para apoyar las rentas de las economías domésticas. En España fueron los ERTES, etcétera, pero evidentemente se ha utilizado mucho el sector público endeudándonos mucho, eso también es verdad, pero no había otra alternativa. Otra cosa es cómo luego vamos a ordenar esa deuda, etcétera, pero en primer lugar lo que hay que es salir de eso. Por lo tanto, expectativas de consumidores empresarios mejores, por lo tanto, van a ir incorporándose más al consumo y los empresarios a la producción. Globalmente, el PIB se va a recuperar razonablemente, y una vez que cebe la bomba va a ser un crecimiento más consistente y más sostenido, en la medida en que el Producto Interior Bruto, que como sabemos es una cara, pero la otra cara son las rentas de los factores que contribuyen a su producción, es decir, son los salarios, son los intereses, son los beneficios, etcétera. Esto va también a cebar la bomba del comercio mundial. Y esto estimula las exportaciones. No olvidemos que la economía gallega, por ejemplo, en los últimos años ha aprovechado muy bien las crisis para buscar un nicho de oportunidad en las exportaciones. Y exportando hemos aprendido a ser exportadores. Y ha sido un papel muy importante, muy innovador en nuestra economía, y esto va a volver otra vez. Y, por último, este aumento del consumo privado, teniendo en cuenta que se va a recuperar el empleo, pero no solo el empleo, sino que va a haber más confianza, va a estimular también un gasto que no he comentado, pero que es interesante el comentarlo, que son los fondos embalsados. Hay una especie de pantanos de recursos personales que, debido a la pandemia y sobre todo al confinamiento y a las restricciones de la movilidad, pues están o debajo del colchón o en las cuentas bancarias, sin haber sido gastados. Es probable que en este contexto de mayor confianza, de recuperación del empleo, esos fondos embalsados van a empezar a salir. De hecho, en parte ya han salido, porque, por ejemplo, si se ve las ventas de automóviles han crecido mucho, sorprendiendo a los propios concesionarios de automóviles. Y esto viene de estos fondos embalsados, ¿no? Por lo tanto, si esto es así, si va aumentando el consumo privado, si se recupera el empleo, si la confianza se vuelve más consistente y estos fondos embalsados, en coherencia con todo lo anterior, salen al mercado, la inversión va a reaccionar. Y si la inversión reacciona, evidentemente se pone en marcha la maquinaria. Por lo tanto, más allá de los pesimismos que la sociedad ha podido vivir con toda razón a lo largo de todos los meses que hemos estado en vilo, que lo seguimos estando en cierta medida, con el coronavirus, yo creo que al final hay una especie de racionalidad económica que se ha incorporado a las decisiones políticas y que va a ser una respuesta, creo que eficaz y suficiente, para que esa U que dibujábamos hace un rato sea una U también suficientemente sólida, de tal manera que esa subida, después del valle lamentablemente bastante largo, esa subida no sea flor de un día, no sea una subida coyuntural, sino que pueda agarrarse a una fase del ciclo muy consistente y que, por lo tanto, esa fase del ciclo va a provocar un tiempo de crecimiento que permita restañar las heridas y, a su vez, una cosa muy importante, que es que el gasto público tenga
como prioridad o una de sus prioridades fundamentales el mejorar y volver más eficientes los sistemas de salud. Estamos muy acostumbrados, o estábamos muy acostumbrados, a decir que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo. Luego ya se empezó a decir que teníamos uno de los mejores. Ahora, pues tenemos un sistema de salud muy bueno, que además ha mostrado desde el punto de vista humano una gran capacidad de sacrificio, pero que seguramente necesita muchas mejoras. Es verdad que pandemias no van a ocurrir todos los días, pero volverán a ocurrir. Y esto también ha servido, en este sentido, para ver las lagunas, los defectos, las carencias, y a partir de ahí, probablemente la sociedad, a través del voto y frente a las ofertas políticas, pues deberá tener la responsabilidad de saber hacia dónde deben ir los recursos. Que no haya sobreinversión en unas cosas y falta de inversión en otras. Esto nos lleva, y con esto voy a terminar, a un problema que no es solo de España, pero que en países más rodados, países descentralizados o federales más rodados, probablemente lo resuelvan mejor, que es que cuando llegue, con el permiso o la solución que se le dé a esto de Hungría y Polonia en la Unión Europea, ese bazooka de recursos, se tenga el suficiente sentido de Estado, que pasa por tener suficiente sentido común, para no empezar a hacer una especie de tómbola para que todo el mundo tenga algo y en conjunto no seamos capaces de aplicar un buen correctivo al ciclo y lanzar la economía hacia adelante. Es importante tener masa crítica. Si vamos a empezar a repartir la capa de la ayuda, de la recuperación, en función de no se sabe qué criterios, probablemente no satisfagamos a ninguna comunidad autónoma ni tampoco seamos capaces de tener un efecto relevante sobre el ciclo económico. Esto es muy importante y lo que ha demostrado también esta crisis es que nuestro Estado cuasi federal está bastante poco rodado, probablemente por falta de un diseño eficiente e institucional respecto a la coordinación de niveles de gobierno. Y esta falta de coordinación se traduce probablemente en ineficiencia y también en inequidad. Estemos atentos porque esto puede ser una especie de piedra en el zapato de nuestro Estado a la hora de tener que responder con eficacia al utilizar los fondos de la Unión Europea. Esto que se puede predicar de muchas cosas, en este momento hay que hacerlo y de manera subrayarlo mucho, porque nos jugamos probablemente el poder unirnos a la onda de crecimiento que se va a producir en Europa y en todo el mundo. Bueno, por mi parte, muchas gracias y quedo a su disposición por si quieren plantear alguna pregunta. Muchas gracias. Luis, puedes dejar de compartir si quieres. Vale. Muchas gracias, Luis, por la charla y por también el aspecto optimista que diste, ¿no? Que vamos a salir de esta. Mira, hay una pregunta de Juan Lema, que dice: dentro de las incertidumbres hay una cierta certidumbre proporcionada por los fondos europeos en forma de ayudas y préstamos, así como el apoyo del Banco Central Europeo. Dice: si la crisis se prolonga, hay riesgo que los recursos disponibles o que los socios quieran aplicar no sean suficientes. ¿Dónde están los límites? Vamos a ver. ¿Me oís? Sí, sí, sí. ¿Me oís? Sí, sí.
Yo creo que a todos los jugadores de este juego, por llamarle así, les interesa que las cosas funcionen, ¿eh? Que habrá roces, discusiones, etcétera, pero que al final los fondos van a tener que ser utilizados, porque además yo creo que hay un efecto de inspección de la ciudadanía, es decir, que ahora mismo la gente está muy pendiente de qué es lo que se va a hacer. Por lo tanto, yo creo que lo tienen difícil para hacerlo mal, pero el riesgo existe, ¿no? Yo ya en esta línea de optimismo que dice mi querida colega, quiero pensar que lo van a hacer medianamente bien. Muchas gracias, Luis. Mira, ahora iba a hacer yo un comentario. Cuando tú decías que, claro, que es muy importante para la recuperación intentar aumentar el consumo privado, ¿no? Que es fundamental. Pero eso implicaría, pues, en los planes de los gobiernos, pues, por ejemplo, una disminución de impuestos. Pues ¿Cuánto se habló de este tema? yo entiendo, no, pero yo entiendo a los que están en el gobierno. Es decir, para mí, yo siempre he sido muy solidario de los ministros o ministras de Hacienda, ¿no? No sé si ahora lo soy, pero realmente es un papel muy complicado porque hay que cuadrar las cuentas y eso no siempre es fácil y en este momento menos. Pero también es verdad que tenemos una especie de barra libre en cuanto a ayudas. A mí no me gustaría que aprovechando que, como es, el Pisuerga pasa por Valladolid, pues fuésemos a castigar las rentas del trabajo o fuésemos a incrementar la presión fiscal de forma relevante, porque ahora mismo la economía está átona, las familias lo pasan mal, las empresas también, y aunque yo digo que el sector público tiene que tener un papel ahora muy protagonista, esto lo digo porque es muy protagonista fundamentalmente con la ayuda europea, etcétera, pero no vayamos a cebar la bomba por un lado y quitarle mecha por el otro. Entonces, desde mi punto de vista, si fuese hace 30 años, yo diría que leña al mono y no sé qué más, y aquí a pagar. Yo hoy soy mucho más conservador en el sentido de que los sistemas fiscales es bueno reformarlos de forma continua en el margen, pero no hacer inventos que muchas veces son solo nominales y al final no se traducen en recaudación, pero acaban asustando a los agentes económicos. Bueno, aquí nos anima mucho los participantes a preguntar. Entonces, para esperar un poquito a ver si... Tengo yo una pregunta, Alicia. Vale, de acuerdo. Retomando unas frases que ha dicho Luis sobre el diseño del Estado federal, simplemente pedirte tu opinión. ¿Crees que alguna vez seremos capaces de madurar lo suficiente para convertir España en un verdadero Estado federal, cohesionado, pero a su vez con esas descentralización? ¿Crees que lo veremos en un corto plazo o en un medio plazo? Cuando Alicia hizo su amable presentación, citó que yo estuve en una ocasión en la Comisión para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica, ¿no? Y yo ya entonces era pesimista, porque viendo lo que pasaba allí, pues creo que nos falta tradición, pero la que vamos adquiriendo no me gusta. Y no creo que vaya en la dirección de una federación eficaz y equilibrada. Más bien los últimos pasos me da la impresión de que algunos quieren ir hacia una confederación. Y prácticamente no existe en el mundo la confederación. Como sabemos, la Confederación Helvética es una federación, no es una confederación. Por lo tanto, soy pesimista. Muy bien. Aquí hay una pregunta de Mónica Seara
que dice: ¿cómo se articula cuadrar las cuentas y salvar vidas? ¿Por qué hasta hoy muchas decisiones parecen ir motivadas a salvar la economía? Bueno, yo creo que eso es un error. Es decir, que la primera forma de salvar la economía es que muera menos gente y que la gente esté cuidada. Porque si no, vamos a estar en una especie de stop and go. Es decir, pues muy bien, ahora abrimos para que la economía vaya bien y pasado mañana cerramos porque esto va fatal y al final no va bien ni la salud ni la economía, como hemos visto. Lo hemos visto. Es decir, yo comprendo que haya presión de algunos sectores, lo comprendo. Si es posible atenderles en aquello que no suponga un riesgo cierto para la salud, que se haga. Pero si no, es mejor que mantengamos una cierta rigidez un tiempo determinado, que no tengamos que estar volviendo atrás constantemente. Entonces, eso de, ¿cómo era la pregunta? Que decía que bueno, cuadrar la salud y la economía. Sí. Yo creo que la única forma de cuadrar la salud y la economía es defender la salud. Estoy de acuerdo. Y un poco relacionado con esto, no sé si Luis escuchaste, bueno, durante estos meses las teorías desde el punto de vista económico y de salud de algunos investigadores que decían que era más eficiente periodos de confinamiento estricto, imagínate, 15 días confinamiento estricto total, parar todo y después abrir todo completamente, así durante un mes volver a hacer, y así ciclos de confinamiento total y abrir, que decían que para la economía era muy bueno y que incluso salvaba vidas. No sé si fue muy difícil. Eso me recuerda un poco a Suecia, ¿no? Sí. Suecia también, en fin, y pasó lo que le pasó, y algún país nórdico también, y a otros no porque no hicieron eso. Claro, yo creo que hay tantas teorías como alguien que le pongan el micrófono delante, pero yo creo que lo mejor, me parece a mí, lo que da más resultado es el confinamiento bastante estricto durante un periodo amplio y luego abrir, pero no abrir como hicimos nosotros, a ver si venían todos los turistas, que no sé quién, no sé cuántos, y al final nos hemos quedado encerrados, relativamente encerrados, perimetrados, que esto no lo había yo imaginado nunca, que iba a estar perimetrado, y los turistas en su casa. O sea que, bueno, pero también es verdad que lamentablemente en una situación tan trágica aprendemos al tiempo que nos equivocamos. Bueno, pues no sé si tenéis los panelistas, Ana María, que estás ahí, ¿alguna pregunta más? No, simplemente... Lamento no haber tenido la capacidad de suscitar dudas. Es que ha quedado todo muy claro, ¿no? Yo quería agradecerle a Luis el recuerdo a Aida Fernández de los Ríos, precisamente eso, porque desde la Diputación quisimos darle además el nombre de este ciclo de conferencias un poco en recuerdo, para poner también el valor de las grandes investigadoras que también existen en nuestro entorno, y nada, pues agradecerle que él haya tenido esas palabras de recuerdo y que además al haberla conocido pues lo haya hecho de esa manera tan cariñosa. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Gracias. Bueno, dices tú, aquí ya no te lo transmití, se lo transmití por escrito, ¿no? Hay alguna persona que te felicitó, que se tenía que ir y que te felicitó por las reflexiones tan claras que hiciste de la economía, Luis. Bueno, mira, para terminar, un comentario. Siempre en los medios de comunicación se compara esta crisis con la Gran Depresión de los años 30, pero realmente no tiene mucho que ver, porque ahí no había el componente sanitario, era el componente económico, financiero, ya, ¿no? Digo yo. No sé. Efectivamente. Yo lo comenté también respecto a la crisis de 2008. Sí, pero va un poco por ahí. Va un poco por ahí. Sí. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver por eso. Bueno, pues Luis, darte las gracias. Ay, bueno, aquí entró... Bueno, mira, entró otra, enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por tu presentación, por tu magistral intervención. Oh. Muy bien, bueno. Bueno, pues nada, Luis, muchas gracias por tu presentación. Gracias a vosotros. Por darnos una visión relativamente optimista. Esperemos que se cumpla esta salida en forma de U y que la base sea corta, que dure poco y que
y que todo, bueno, que todo vaya bien. Bueno, muchas gracias a todos. Ana María, muchas gracias por estar aquí. Y nada, a todos los participantes, muchas gracias por vuestra presencia. Y bueno, hasta la próxima y última conferencia del ciclo. Muchas gracias, Luis. Gracias, gracias. Vamos. Vale, buenas tardes. Chao. Hasta luego. Vemos.